Vamos a entrar ahorita, acabando la canción, en el tema del aislamiento de las células madre. Cuando ustedes empiezan a entender cómo se obtienen las células, cómo se aíslan, cómo se conservan y después cómo se usan, es cuando se empiezan a dar cuenta de que no puede ser posible ni factible que se las vendan en diversos productos y en diversas presentaciones. Por eso el conocimiento de las personas que están enteradas, que trabajan todo el día en el laboratorio con ellas, es bien importante. No de mi boca, no de mis comentarios, sino de la doctora que estudió eso y que está trabajando en eso y que yo nada más soy el interlocutor. ¿Cómo las aíslan, Mayra? Pues mira, yo creo que el primer paso, que es cuando obtienes el tejido y tienes que a partir de ahí extraer las células, ese es el paso crítico, porque ahí te das cuenta si tu producto va a funcionar o no. Ok. Entonces, las terapias autólogas principalmente usan una grasa, porque se obtiene a través de una mini liposucción, es menos invasiva que médula ósea. Y el proceso básicamente consiste, nosotros utilizamos una enzima. Normalmente cuando tú tienes las células dentro de un tejido, las células tienen que estar unidas por una matriz extracelular. Normalmente esta matriz extracelular, pues su principal componente es colágeno. Nosotros tenemos que, de alguna manera, por así decirlo, romper ese colágeno entre las células para que las células se liberen. Y para esto utilizamos una enzima que se llama colagenasa. Una vez que nosotros exponemos al tejido a esa enzima, se empiezan a liberar las células. La ventaja que tiene la grasa es que al no ser soluble en agua, se separa la grasa y las células empiezan a concentrarse en la parte que es agua, que nosotros ponemos un medio de cultivo que es a base de agua, que se llama un medio dimen, ¿no? Entonces, una vez que estamos ahí en el laboratorio, ese proceso de digestión lleva horas, o sea, tenemos que dejar el tejido horas, no es como que le pongan encima y ya están listas, ¿no? Así es. Llevan horas. Otra de las cosas bien importantes a la hora de aislar mesenquimales es que los tejidos normalmente traen mucha sangre. Cuando tú extraes grasa, extraes sangre. Entonces, los eritrocitos se considera una célula contaminante, así se le conoce. No queremos eritrocitos. Aparte que si los mezclamos con las mesenquimales, estresan a los mesenquimales. Entonces, desde un inicio tenemos que eliminar la carga de eritrocitos o de glóbulos rojos en la muestra. Y ese también es un paso que lleva tiempo. De hecho, desde el aislamiento hasta que se siembra la primera caja de células son alrededor de 7-8 horas. Quisiera interrumpir tantito para manejar dos conceptos que tal vez la gente le confunden o no entiende. ¿Qué es autólogo? Ok. Ya vamos a radio. Muy bien, ya estamos de regreso con todos ustedes. Le comentamos a la doctora Mayra que estábamos viendo el proceso de aislamiento. Aquí por radio, Mayra, vamos a hablar un poco más concentrado. Ya la gente por Facebook vio un poco más ampliamente el concepto. ¿Comenzábamos con el concepto de autólogo? Sí, existen dentro de la terapia celular dos tipos, tanto la terapia autóloga como la halogénica. La autóloga es una terapia personalizada, donde se dirigen las células contra un tipo específico, ya sea de padecimiento, de enfermedad, o de órgano o tejido. Y está la halogénica, que era la que te comentaba, la placenta, ¿no? Así es. Que esta tiene muchos fines estéticos, antioxidantes, de bienestar más que nada. Muy bien. Fines de bienestar. Entonces, la autóloga la tomas, me comentabas, generalmente del tejido adiposo a expensas de una micro o mini liposucción. Mini liposucción, sí, porque es una muestra muy pequeña de grasa la que necesitamos para obtener las mesenquimales. Correcto. En cuanto al aislamiento, ¿qué pasos seguirían después de la liposucción? De la liposucción se tiene que extraer las células rompiendo el colágeno que las une en el tejido, y pues se utiliza una enzima. Durante todo ese proceso hay una digestión enzimática y se empiezan a liberar las células, por así decirlo. Le comentaba aquí al doctor que uno de los principales problemas a la hora de aislar mesenquimales es que tienes que eliminar toda la carga de sangre, toda la carga de glóbulos rojos, y ese proceso también lleva tiempo. Entonces, imagínate que estamos en un medio médico, me imagino que con asepsia, o como una liposucción normal, me imagino la cánula y... Se tiene que hacer en un quirófano. Para empezar un quirófano. ¿Quién tiene quirófano? Pocos.
Pocos. Sí, tiene que ser en quirófano con todo lo que requiere trabajar en quirófano. Esterilizado todo. Todo y pues obviamente con personal capacitado. Después los pasos de los químicos, de la colagenasa, de la centrifugación, o no sé cómo le hagan para lo de los glóbulos rojos, y la sangre. Se utiliza un reactivo que Un lisa, reactivo, solo ok. lo rompe eritrocitos y deja intactas a las mesenquimales. Fíjense, apenas vamos en la colecta de las células y ya tenemos un quirófano, una liposucción, la separación de las células grasas del colágeno, la separación de la sangre de la grasa y apenas vamos comenzando. Y apenas vamos iniciando. ¿Qué sigue? Obviamente para poder realizar todo este proceso de que se inicia el aislamiento, la infraestructura donde se lleve a cabo esto es muy importante. Porque obviamente una vez que tú extraes el tejido, ya lo expusiste al ambiente y en el ambiente hay miles de partículas flotando. Esto es algo que es inevitable, no quiere decir que las áreas estén sucias, así está el ambiente. Entonces, para poder trabajar con células y no contaminarlas, se tiene que trabajar en un área que se conoce como clean rooms o cuartos limpios, que tienen filtros, que filtran todas las partículas que hay en el aire para que no entren al área donde estamos trabajando. Ya desde ahí, doctor, te das cuenta que No es fácil. ¿quién va a tener esas instalaciones? Poquísimas. Estamos hablando de filtros que valen millones. Definitivamente. Y que también implican tecnología para instalarlos, para mantenerlos, para sostenerlos y para trabajarlos. Exactamente. Y aunado a esto se tiene que trabajar en una campana que es así, te dé el 100% de esterilidad, una cabina de bioseguridad. Del flujo de aire, todo eso Ajá, laminar de y todo flujo lo que se usa laminar. en un quirófano. Exactamente. Imagínate al compadre Pancho matando al marrano para sacarle células madre, pues, y lo que te venda la manteca con células madre, pues no, o sea, no es así. Ni es tan fácil. O que fulano de tal compró células madre de China, mandó pedir 1 kilo ahí por AliExpress, ¿sí? Su kilo de células madre, hizo un montón de crema del sol ahí con glicerina y con colorantes, y luego le puso el frasco de células madre y ya vende crema con células madre. Así es como se maneja aquí, ¿eh? Sí, de hecho, sí, eso de cremas con células madre lo he visto en todos lados. Y No, me puse lento, la verdad. Ya tuviera mi marca con células madre. sí, ¿verdad? Entonces, desde la infraestructura tú te das cuenta que no es fácil. ¿Por qué crees que somos de los primeros centros? No es fácil tener esa infraestructura porque es una inversión muy grande. Y tampoco es fácil tener al personal que sepa trabajar en esa infraestructura. Necesitas personal capacitado y los procesos de aislamiento de células son muchos pasos donde se tienen que tener muchos cuidados porque esos pasos son críticos. Desde Imagínate, el tú tienes un desde el doctorado, punto uno. para empezar, Para empezar, sí. y la Empieza gente que un está trabajando doctorado. contigo me imagino que están técnicamente bien calificados. Sí, exactamente. Oye, ¿qué sigue después de eso? Después, como tú mencionaste, si tienes la noción, hay que centrifugar para, Mira, sin querer. para concentrar las células, eliminar la mayor cantidad de grasa. Hay que contar las células, eso es bien importante, porque ahí te das cuenta cuál fue el rendimiento de esa grasa que tú obtuviste. Ah, también se pesa como el oro. No, en La volumen, producción, en ¿cuánto volumen me fue la dan productividad? de que me dan unos 100 mililitros, ¿no? De grasa, ¿Cuánto nos dio la vaquita? Ajá, ¿cuánto nos ¿Cuántos dio litros? estos 100 mililitros y tantas células? Y ya que las tienes ahí, que todo se diferenció, que todo salió bien, ¿qué hacen con ellas? ¿Cómo se cuidan? Hay que ponerlas en unas cajas especiales para ellas, que se llaman cajas de cultivo, y para que crezcan a gusto. Las células mesenquimales tienden a expandirse en la superficie, son células, se les llama células adherentes. Y una vez que están ahí, ellas solas, obviamente poniéndoles el alimento adecuado para ellas, empiezan a replicarse, que era lo que te comentaba, esta capacidad de autorrenovación. Como granjita, Sí, como granjita. como gallinitas. Sí, con todos los cuidados, así, de que Wow. todo controlado, CO2 controlado, temperatura ambiente controlada, tiene que ser a 37 grados, porque... Parecería anécdota de ficción, pero es realidad. Sí, y hay que estarse revisando diario, hay que estar monitoreándolas todos los días. ¿Hasta cuándo se dejan reproducir o qué tiempo es prudente tenerlas o se pueden tener indefinidamente por mucho No. tiempo? De hecho, esa es una pregunta muy, muy interesante porque evidentemente al ser células humanas, todas las células humanas tienden a mutar después de ciertas, pues cuando se dividen mucho. En este caso en el laboratorio, como es un ambiente controlado, nosotros las veces que las replicamos no representa ningún tipo de riesgo. Por eso nosotros tenemos un límite para no entrar en ese riesgo de que se vuelvan cancerígenas. Ah, se pueden volver cancerígenas. Si las replicas mucho, sí.
Si alguien por ambición o hay algún tipo de Sí, estadística o de sí, exactamente. Los números de pase protocolo. que se hacen son hasta el pase 7, se considera que son seguras y nosotros los congelamos en el pase 2. Es decir, que las células que nosotros les aplicamos se congelaron 2 veces, solamente se manipularon. E incluso hasta si las manipulas 7 veces, hasta ese punto todavía son muy seguras. Ya eso está, es bibliografía, o sea, está documentado. Fíjate que me acabo de quedar sorprendido porque no lo sabía. Entonces, una reproducción excesiva, una replicación excesiva Claro. y hasta una Conlleva mala su práctica riesgo, por sí. ambición. Te voy a decir por qué es tan importante lo que acabas de decir. Porque en algunos laboratorios te venden las células madre por cantidad. Quiero 10,000, son $1,000. Sí. No, quiero 20,000, no, pues son $20,000. Quiero 50,000, son $100,000. Porque la gente tiene el concepto de que entre más compres mejor. Una. Segundo, se presta a que si yo las vendo por cantidad, pues ¿por qué las replico 2 veces y las puedo replicar 7? Entonces me da gusto, y también eso es lo que yo espero de las empresas de mi amigo y de la cuestión científica de mi amigo y tuya, que tengan la conciencia y la precaución de, si ya saben que a cierta replicación puede ser cancerígena, ustedes se quedan limitados independientemente de que tenga o no ganancia. Eso sí me da mucho gusto y la gente lo debe saber. Sí, y eso es bien importante. Entonces, por eso les comentaba que qué mejor que ponerse células de manera informada. De hecho, cuando se aplican células, el certificado de calidad de las células te tiene que indicar de qué pase son esas células, cuántas veces se manipularon, para tú tener la completa seguridad que que esas células están sanas genéticamente. Importante, si usted entonces compra células madre, tiene que decir en su certificado cuántos pases o cuántas replicaciones tuvo esa célula madre. Yo la verdad no sabía hasta ahorita, ni he sabido que en algunas partes donde las venden tengan esa información para el paciente. Bueno, para que usted como paciente lo pida, dice Catherine Félix, que te manda a felicitar. Gracias. Y aparte te dice que cuánto tiempo de vida de las células madre puede pasar sin que se afecten, o sea, siendo todavía útiles. Las células madre, una vez que las extraes, las puedes congelar. Esa es la ventaja, porque una vez que tú las tienes, las congelas y a menos 150 grados. Menos 150 grados. Es en vapores de nitrógeno líquido, esa temperatura se alcanza con el vapor de nitrógeno líquido. Y las puedes tener ahí indefinidamente años. Años. Hasta 10 años. Hasta 10 años. Bueno, contestaba la pregunta, Catherine. Nos dicen aquí, nos preguntan que dónde te pueden contactar. Al final del programa la doctora va a dejar sus teléfonos o sus redes, lo que ella prefiera, o su correo de contacto para que ustedes tengan ahí la comunicación directa con ella y le puedan preguntar si tienen preguntas más avanzadas, preguntas que salgan hasta después. Sí, cualquier duda, porque hay mucha gente que sí está interesada en su bienestar o invertir en su salud y es una inversión fuerte en lo de terapia celular. Entonces, qué mejor que aclaren todas sus dudas. Diste con un punto al que yo iba a llegar después, pero me la ganaste sin querer. Yo, Arturo Mendoza, puedo decir, no tengo ninguna enfermedad todavía conocida importante, me siento bien, estoy sano, quiero ir contigo, quiero sacarme 1 kilo de grasa y que me guardes 10,000 células madre en tu banco de células madre para cuando yo más viejito me enferme o la necesite. ¿Es posible eso ahorita? Claro que sí. No sabía eso, me da mucho gusto. Sí, de hecho nosotros tenemos el banco de células. El banco es el área donde se almacenan a menos 150 grados. Así y ahí es. tus células van a quedar suspendidas en el tiempo literal. Así como las congelé el día de hoy, 10 años después van a estar exactamente igual cuando las descongele. Acuérdense que van disminuyendo con la edad. Y me imagino que con la misma edad van cayendo en calidad. Sí. Pues, quiero suponerlo, como todo en la vida. Sí, es Entonces, si usted te la saca ahorita, como yo, joven y sano, espero sano, y dentro de 10 años las ocupa, pues puede que estén muy bien. Que si va después de 10 años ya más maltratado por la vida, ya, no sé, todo maltrecho,